Bueno, como acabamos de escuchar, arrancó la grabación de la sesión del día de hoy. ¿Me confirman audio, por favor? Yes. It's very good. A mí siempre me falta un poquito, pero es problema de mis oídos. Ay, no, a mí me hace reír. Ya. O sea, usted echa la culpa y no la echa a nadie. No, yo sé que es problema de oído mío. Bueno, por lo menos la hermana reconoce cuál es la situación, ¿no? Muy bien. Señor. Eso está bien, no le echa la culpa al video. No, hermano, ese video no sirve, está muy bajito. No, ella dice, No. el problema está en otro lado. Bueno, vamos a Problema- escuchar. ¿Cómo, hermana? El problema lo tengo yo. Bueno. Listo, vamos a empezar entonces. No se está escuchando. ¿No está escuchando, hermano? No, señor. No, señor, no se escucha. Sí, te escucha. Luis Fernando, te voy a pedir un favor. Vuelve y pon esa lámina donde dice doctrinas afectadas. Eso. Para que veamos todo lo que afecta. Mira, ¿sí? Todo lo que controvierte en esto de ¿Pero las sí están prácticas. escuchando, hermanos? ¿Escuchan, hermanos? ¿El video? Ahí cuando habla, sí, ahí sí. Sí, te estamos oyendo. Se escucha bien. No, sino que quería que miráramos allí esta parte importante que dice versículos y doctrinas afectadas en el texto crítico, sí, porque eso es lo que verdaderamente controvierte en estas personas de la crítica textual. Así Que es. muchos pues, han tragado entero, ¿no? Eso ya. Ahí están. Mire. El señorío de Jesús, Jesús el Cristo, Jesús el Cristo y el Señor, y divinidad de Cristo. Muy bien. Eso era. Mire cómo atacan de manera sistemática al Señor Jesús. Atacan el señorío de Jesús, atacan Jesús el Cristo, atacan Jesús el Cristo y el Señor, la integridad del Señor Jesucristo, la divinidad del Señor Jesucristo. O sea, hay una serie de ataques desde todos los ángulos que se pueda hacia la persona del Señor Jesús y hacia su deidad. O sea, eso es obra del maligno. Usted sabe que el enemigo pues, principal de Dios es el diablo, el enemigo nuestro. Ahí está, vea, todo lo de Cristo lo combatió, vea. Hasta que lo llevó a la tumba. Ay, perdón, buenos días. No escuchamos el sonido del video. Ah, ve, hermana,
Buenos días. Revisen allá porque yo estoy escuchando bien, no sé ustedes. Sí, ya revisamos. Ujú. Yo la escucho. Texto recibido. Yo no escucho el video. Fernando, el video es el que está silenciado, porque te escuchamos normalmente por micrófono. A ver, El audio del video. Hay imágenes, pero no escuchamos nada. O por lo menos yo. listo, hermanos. Ya corregí el error. Bueno, El error era una opción que yo no había activado. Ya la acabé de Ya. activar. Entonces, a partir de ahora, sí debemos escuchar todos normalmente el video. Acuérdese de la grabación, Luis Fernando. ¿Ya empezó a grabar? Sí, desde el principio. Bueno. Sí. Ya entonces, aquí ya debemos escuchar todos porque era un asunto de que me faltaba activar una opción. correcto. Bueno, vamos a esperar un momentico que ya esté los hermanos, la familia Flores. La familia Flores ya entró, sí. Vamos, me confirma la familia Flores si ya lo puede escuchar, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Ya. Ya ingresamos nuevamente. Bueno, Ya se vamos a- escucha. Bueno. ¿Sí escucharon la musiquita? Sí, sí, señor. Listo. Sí, Ok. señor, ya se está escuchando bien. Muchísimas Solo- gracias. No, con mucho gusto. El error había sido mío. Muchas gracias por avisarme. Listo, entonces vamos a seguir. Bienvenido a Cielo y Tierra Pasarán. Mi nombre es Damián Ezequiel Jofré y en esta ocasión veremos diferencias generales en el Nuevo Testamento entre el texto recibido y el texto crítico. En mi tercer video comparamos 8 pasajes utilizando 4 traducciones. En el último video vimos 11 pasajes, reduciendo la comparación a 2 traducciones y usando citas de los padres de la Iglesia. Ahora seguiremos usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria y la Biblia Textual Edición 4, porque son las que mejor representan cada tipo de texto. Dicho esto, vamos a comenzar. En pantalla tienes todo Mami, lo que habla. trataremos en este video, que son los versículos y doctrinas afectados en el texto crítico si lo comparamos con el texto recibido. En primer lugar, veremos omisiones parciales en el texto crítico. Con omisión parcial nos referimos a palabras o a frases enteras que quedan fuera de un versículo en las ediciones del texto crítico. Es importante mencionar que en estas omisiones a veces queda fuera contenido que tiene su paralelo en otra parte del Nuevo Testamento, pero en ocasiones se eliminan testigos únicos de la palabra de Dios. Para que quede clara esta idea, veremos ejemplos de ambos conceptos. Omisiones con paralelo. La verdad de estas palabras de Jesús quedan enfatizadas desde el texto recibido, diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, en los 3 evangelios sinópticos. Sin embargo, desde el texto crítico, solamente en el Evangelio de Lucas se nos mencionaría la importancia del arrepentimiento. Algunos piensan que estas omisiones en Mateo y Marcos no importan ni afectan a la doctrina, porque luego sí aparece en Lucas. Pero esta manera de argumentar no es consistente con la idea del énfasis bíblico en enseñanzas claves. Y en este ejemplo en particular, el sentido de la frase queda muy diferente sin las palabras al arrepentimiento. Pues Jesús no vino a llamar a pecadores para que se quedaran como estaban, sino a llamarlos a que se volvieran a Dios, arrepintiéndose
de sus pecados. Los defensores de la crítica textual moderna suelen argumentar que originalmente solo estaba en Lucas y que más adelante algunas personas armonizaron los textos haciendo añadiduras. De ser esto verdad, se habrían armonizado muchos más textos que no lo están, como lo es el siguiente ejemplo. Bueno, hermanos, este punto, este ejemplo que nos da el hermano Damián Fofé, es bien interesante, porque prácticamente las Biblias que utilizan, digamos que estas, ¿cómo llamarlo, hermanos? Iglesias que defienden la ideología LGTBI, ellos tienen sus propias Biblias, y estas Biblias, por ejemplo, este texto, no pueden decir al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos, en su doctrina, les interesa que la persona que llegue a esa iglesia, la persona con esta situación particular de homosexualismo, que llegue, pues sea una persona que llegue y que siga así, que siga en esa misma línea y que no enderece su camino, sino que le parezca muy bien seguir así y que eso no tiene ningún tipo digamos, de afectación en su vida espiritual, o que eso está muy bien. Entonces, este texto, por ejemplo, es ideal para ello. Lo que dicen, y puedes aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Listo? Pero entonces, si no dice el resto, sí, listo, vino a llamar a los pecadores, claro, todos somos pecadores. O sea, vino a llamarnos a todos, claro, es verdad. Pero él no vino a llamarnos a formar un club, él no vino a llamarnos a formar una asociación de pecadores y ya. No, él vino a algo mucho más allá que eso. Él vino a llamar a los pecadores, o sea, a llamarnos a nosotros, pero para algo. ¿Y a qué nos vino a llamar? Al arrepentimiento. O sea, a que corrigiéramos nuestros caminos, a que enderezáramos nuestras sendas. A eso es que vino a llamarnos. Y ese pedacito de arrepentimiento, y miren el otro versículo, y oyéndolo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, esa ausencia de esa frase o de esas dos palabras al arrepentimiento le dan una profundidad necesaria, absolutamente necesaria, ¿sí? Mientras que si no está, pues deja un evangelio que no, pues el Señor vino a llamarte como pecador y ya. O sea, tú te unes a la iglesia y ya. Tú que eres pecador, para ti es este mensaje, punto. Pero no se le dice que tiene que resarcirse de sus caminos. Solamente está en Lucas, ese es el único que no han quitado, y no sería nada raro que en unas versiones más anteriores lo quiten, ¿sí? Pero ese es el único que lo conserva. Sin embargo, algunas personas dicen, no, como está aquí, entonces la crítica textual no tiene nada malo, porque miren que aquí sí está. Pero es que, si ustedes observan, no necesariamente todos los mensajes, todas las prédicas que se dictan, el pastor es juicioso y menciona todos los paralelos que hay del mismo texto en la Biblia. No necesariamente una prédica lo va a hacer así. Una prédica se puede centrar en un texto, y ese texto contener este versículo y simplemente lo analizan y lo dicen y ya. Y no necesariamente van a ir al otro que sí tiene esa parte de arreglada. Entonces, este texto, o sea, el mutilar este pedazo aquí es gravísimo, gravísimo, gravísimo en estos momentos. Entonces, quería como dejar como ese comentario para que lo tuviéramos muy en cuenta todos los hermanos. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario o proseguimos. Pues yo observo que el evangelista Mateo y Marcos son personas escogidas por Dios, son discípulos del Señor. Y yo no creo que ellos
fueran a omitir esa palabra arrepentimiento, que es fundamental. Esto es doctrina fundamental, lo que hablamos ahora, ¿sí? Si no hay arrepentimiento, pues entonces como que dice, siga por lo mismo, no pasa nada, y no que usted es un pecador, simplemente pecador y usted no se arrepiente, ¿ya? Entonces esta palabra, como tú acabas de explicar allí, para algunos, pues dirían, no, pues es que la Biblia no dice que hay que arrepentirse. ¿Qué tal, pues, qué tal esa doctrina? La Biblia no dice que hay que arrepentirse porque en Marcos no está, porque en Lucas no está. Digo, porque en Mateo no está ni en Lucas. Perdón, en Mateo y Marcos. Mateo y Marcos. Entonces, ¿qué tal eso? Son pasajes paralelos. Lo que pasa es que estos evangelistas inspirados por el Espíritu, ya, pues escribieron la palabra, pero nunca escribieron cosas contrarias a lo que Dios mismo está enseñando y adoctrinando. Ellos no iban en contra de la doctrina, eso es la palabra. Entonces no se justifica, ¿no? No se justifica que porque no figura en los manuscritos. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué en los manuscritos, en el manuscrito de Marcos y de Lucas y de Mateo, en los manuscritos antiguos, pues no vamos a hablar ya nos has explicado mucho lo de la antigüedad, pero ¿por qué se mutila? ¿Por qué se mutila? Yo no creo que esto sea una palabra que se ha inventado. La palabra arrepentimiento no es inventada, es una palabra inspirada. Ya, listo, hermano, eso es. ¿Qué doctrina? Amén, amén. Y hay un proverbio, ¿no? Hay un proverbio 28:3, hermana Olga, ¿me recuerda? Hermana Olga, ¿me escuchas? 28:3, vamos a ver si no me he equivocado en la cita. Sí, le escucho. Es 28:3, proverbio 28:3, ¿qué dice? Ah, dame un segundo. Hermanos, aquí lo tengo, ¿lo puedo leer? Siga, hermana. El hombre pobre que roba a los pobres es como una lluvia torrencial que deja sin pan. Bueno, no, pero hay otro proverbio ahí que habla de... Dice, Sí. el hombre pobre y robador de los pobres es Ajá. como lluvia torrencial que deja sin pan. Bueno, ahora yo les busco la cita exacta. Pues yo, hermanos, ahora yo la busco y les comparto. Listo, siga, hermano Luis Fernando. Ok, perfecto. Más textos que no lo están, como lo es el siguiente ejemplo. El Padre Nuestro en Lucas, desde el texto crítico, queda muy minimizado. Y reitero la idea. Podrían argumentar que en Lucas originalmente estaba así, pero que después se armonizó con base en el Evangelio de Mateo. Si eso hubiera sido así, también se habría puesto la doxología de Mateo en Lucas, y no es el caso. Y como ves, desde la Biblia textual y el texto crítico, queda fuera la doxología del Padre Nuestro de la Biblia, pues es un testigo único sin paralelo, lo cual constituye una omisión total. Hermano Luis Fernando, Entonces, perdonen ya. Corrijo, otra vez. Es 28:13. 28:13. Todos, por favor, de leer su Biblia si es posible. 28:13, me dicen si ya. Sí, señor, aquí lo tengo. ¿Lo leo? Lea, hermana. ¿De cuál lo va a leer, Hermana hermana? Viviana. El que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Ahí está la palabra. ¿Sí o no, hermano? Ahí está la palabra. Mire que está en el Antiguo Testamento. Está perfecta la palabra. ¿Qué dice hermana Joana, cierto? El que encubre sus pecados no prosperará. O sea que si uno no se arrepiente, está encubriendo los pecados, ¿o no? Sí, señor, pero el que lo confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Entonces ahí está la palabra arrepentimiento. ¿Qué es confesar y apartarse? Es arrepentirse. ¿Claro, hermanas y hermanos? Sí, señor. Ahí está la palabra, para que vean que esto no es cuestión de que la motilo, que no sé qué, que no esté en Mateo, que no esté en Marcos.
No, eso viene palabra de Dios desde antes. El arrepentimiento es una palabra de Dios desde mucho antes y es permanente. Y no es una palabra de acomodarse, de que la quito o la pongo, ¿no? Porque no me conviene. No, es palabra de Dios que no se puede aumentar ni quitar, ni adulterar. ¿Listo? Bueno, eso era. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Miren la comparación tan excelente que nos hace el hermano Damián Jofre. Tenemos en Lucas 11, del 2 al 4, cómo figura en el texto recibido y cómo figura en el texto crítico. Miren los pedazos que nos parece hay diferencia. Entonces, lo primero que observamos es que cuando dice Padre, en el otro también dice Padre, pero lo que ya no está dice nuestro que estás en los cielos. O sea, el calificarlo como que es el Padre nuestro de todos nosotros y que el lugar de habitación central de él pues, es los cielos. Después dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, está haciendo una validación de que la voluntad del Señor se hace en todo lugar, desde los mismos cielos hasta la misma tierra. ¿Sí? O sea, se está hablando acerca de una autoridad absoluta por parte del Señor. Después, líbranos del mal. Tampoco está. Así que como que no queda en la retina que le podemos pedir a él que nos libre de esos males. Lo puede hacer. Después en Mateo, ahí también vemos las diferencias entre uno y otro. Entonces, otra vez más o menos lo mismo, nuestro que está en los cielos, también está ausente. No, creo que no está ausente. Creo que ¿alguien tiene la Biblia textual? No tiene. Bueno, y miren al final donde dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Y esa parte es la que está ausente en la parte de Mateo, abajo. Entonces, ustedes pueden observar la comparación entre uno y el otro, y definitivamente, casi que en el texto crítico todo el tiempo estamos notando que todos los trozos de la palabra están afectados con mutilaciones. Están afectados con mutilaciones. Mutilaciones que algunas son más críticas que otras, pero que definitivamente son mutilaciones importantes todas. Esta última parte, hermanos, ¿se acuerdan? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Está también, lo hemos visto en el Antiguo Testamento. En Segunda de Crónicas, no recuerdo, no tengo exactamente la cita, pero está soportada en ese versículo del Antiguo Testamento. O sea que esto no es un invento. ¿Usted lo puede encontrar de pronto, hermano? Voy a... bueno, si me dan un momentico de ahí, dame la cita de... Mateo 6, 9, Sí. 13. Bueno, ya, yo lo busco y les digo. Mateo 6. Busquen en su Super Thompson. Sí, ya estoy aquí en la original. Mateo 6, 9 al 13. O si no, digámosle al hermano. Primera de Crónicas 29, 11. Primera de Crónicas 29, 11. Primera de Crónicas 29, 11. Bueno, entonces, sí. Alguien que se anime y nos colabore con el texto, por favor. ¿El texto Mateo 6, del 9 al 13? No, busca Primera de Crónicas 29, 11.
y que allí está el soporte del Padre, la gloria y por todos los siglos. Ahí está. Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Ahí está, hermanos. ¿Sí? No, ¿desde dónde viene ya esta palabra? Esta palabra. Entonces no se puede motilar. En parte, pienso yo que estas personas del texto crítico, obviamente los mueve un legalismo, ¿no? Exacto, una justificación para lo que hablamos hermano Flores, perdón, hermano William, es que ellos meten una subjetividad, lo que les conviene, como la palabra arrepentimiento. Una persona que se ampara en que simplemente soy un pecador y sigo cometiendo pecados. Es decir, si no se arrepiente, pues es que sí, hay que seguir cometiendo el pecado, o sea, practicando el pecado, ¿ya? Entonces, si ese ejemplo que colocó Luis Fernando de estos que tienen un comportamiento indebido, pues, en su vida, ¿sí? No, pues yo sigo porque la palabra no dice que debo arrepentirme, ¿qué tal, pues? O sea, no me arrepiento, sigo por lo mismo, ¿ya? Entonces, fíjate cómo es de clave para la subjetividad lo que conviene, sí. O sea, ¿qué tal si nosotros como creyentes, la palabra de Dios es tajante, ¿sí? Y que nosotros únicamente aceptemos lo que Dios nos dice, hagan por aquí, hagan por acá. Pero que Dios dice, no haga esto ni haga lo otro, no, eso no lo aceptamos. Únicamente lo que nos conviene, lo que no nos conviene no lo aceptamos. Entonces, así no es. ¿Sí o no? Sí, sí. La desobediencia trae sus consecuencias, ¿sí? La obediencia trae sus bendiciones. Amén. Esto es... Bueno, hermano, entonces muchas gracias, hermano. Allí nos damos cuenta, pues, de las diferencias concretas, específicas, qué palabras, qué frases están y qué frases no están, comparando el texto recibido, o sea, el texto precepto y el texto crítico. Por eso es que conviene utilizar versiones que vengan del texto recibido y no tanto versiones que vengan del texto crítico. Por más modernas que sean y por más nuevas traducciones interesantes, definitivamente las que vienen del texto crítico ya vienen con un montón de líos con respecto a los conceptos. Entonces, desde el texto crítico se omiten palabras que tienen su paralelo en otro libro, perdiendo así claridad y énfasis, pero también testigos enteros en sus omisiones parciales. Los ejemplos son muchos y a continuación te los mostraré. Si te interesa anotarlos, te aconsejo que vayas poniendo pausa. Las palabras y frases que ves aparecer son las afectadas. Las palabras grises son para dar contexto, y las que se marquen en rojo son aquellas que no tienen paralelo. Entre estas últimas hay algunas muy importantes, como las palabras de Jesús en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben. Palabras de Jesús. Voy a dar un momentico la imagen porque es que aquí, o sea, aquí hay ya un montón de información relevante. Entonces, los que quieran tomar nota de alguno de ellos, pues obviamente lo pueden hacer. Bendito sea el Señor. Fíjate, hermanos, ahí en la primera cita de esta diapositiva que está presentando el hermano ahí en el video, dice Mateo 27:35, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Mira, el Dios que habló por boca del profeta, ¿sí? Es una palabra que es profética, o sea, que
que es una profecía, la profecía bíblica es la única profecía verdadera, la profecía bíblica, porque no es, dice que la palabra no es de interpretación, la profecía no es de interpretación privada, no es lo que yo piense o crea, lo que yo creo que así es, no, es lo que Dios ha profetizado que se cumple, ¿sí? Mira, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quién dijo eso? Eso fue hecho por el profeta Daniel. Mire, ¿de dónde está eso? Vea? Profeta Daniel. Él no se puede mutilar. Creo que esa la dicen es en los Salmos, ¿no? Sí, en los Salmos está la profecía. En los Salmos está la profecía. Pero fíjate que ya el mismo profeta Daniel, David también fue profeta. David fue profeta y está en los Salmos. ¿Sí? Sí. Y entonces mira que también fue ratificada por el profeta Daniel. Bueno, vamos a seguir entonces. En la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a la hora de leer las traducciones modernas que usan el texto crítico, todas estas palabras y frases quedan fuera y suelen ser relegadas a una nota aclaratoria al pie de página. Esta es otra. Este de Juan 3:13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Recuerdan que analizamos ese texto? Que ese texto mostraba una característica particular que únicamente Dios tiene y se la está asignando al Hijo. O sea, que está diciendo implícitamente que el Hijo es Dios mismo. Y es, ¿cuál característica de Dios, hermanos? Omnipresencia. Está en los cielos, en lugar de su La reino. omnipresencia. Exacto, La Dios está en todas omnipresencia. partes, pero Él tiene un trono. Porque Dios el está en Señor su Jesús trono. porque el Señor Jesús estaba hablando, ¿con quién estaba hablando en unos momentos, hermano? Los apóstoles. ¿Recuerdan? Claro, está enseñándole a los apóstoles, está enseñándole a los apóstoles a orar, está enseñándoles a orar. En Juan 3:13. Está a Nicodemo, exactamente, estaba hablando con Nicodemo, venía en una conversación con Nicodemo, y cuando está en esa conversación con Nicodemo le dijo, no, pero es que tú no entiendes las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las espirituales? Y sin embargo le soltó una perla, y cuando le soltó esa perla le dijo mejor dicho, mucha perla la que le soltó, y se la estaba diciendo el propio Señor Jesús en persona. ¿Sí? Y estaba hablando de él mismo, que estaba en el cielo, pero estaba en el cielo y al mismo tiempo le estaba diciendo a Nicodemo. Entonces, ¿cómo va a estar en dos lugares al mismo tiempo? Entonces, es porque es Dios mismo y por ser Dios mismo, tiene la omnipresencia. Entonces, ese texto es profundo, supremamente profundo. Y ese texto, el mutilarle el pedacito que está en el cielo, ya le quita esa riqueza gigantesca de la omnipresencia de Dios. Sí, además es un atributo de Dios, ¿sí? Y como rey tiene un trono, y todos sabemos que el trono de Dios está en el cielo. Así entonces como está sentado en su trono. Ese Rey de gloria. Dice, sentado en su trono, rodeado de luz. A la diestra del Padre. A la diestra del Padre está nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? A la diestra del Padre se encuentra Jesús. Bueno. Me imagino que al final vamos a llegar a, bueno, no he hecho realmente la comparación, pero
una de las cosas de los que dicen que Jesús, que en el bautismo no se nombra Padre, Hijo y Espíritu Santo para bautizar, porque es un texto agregado. Me imagino que al final el hermano va a poner ese versículo, ¿no? Es bueno que lo tome. Si no lo toma, que lo tome en cuenta esa observación, hermano William. Es importante. Importante porque es una afirmación de la Trinidad en ese pasaje. Y muchos no bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque dicen que ese texto fue agregado. Sí, que no está en los manuscritos. Dice que no está en los manuscritos. ¿Mm? Sí, lo he escuchado, ¿no, hermano? Sí, lo he escuchado. Es más, presencialmente en el seminario, en algunos foros, donde ha asistido gente no necesariamente de la doctrina sana, sino que existen de otras denominaciones. ¿Ya? Y allá se presentó el argumento de que este texto era agregado. Algunos que no estaban en pues no voy a decir qué secta, que asistieron allí. ¿Sí? Ellos no aceptan ese versículo porque dice que ese versículo fue agregado porque no está en los manuscritos originales, ¿no? Cuando fue una instrucción del Señor Jesucristo, instrucción de cómo se debía bautizar. ¿Sí o no? Fue instrucción a los discípulos. Y los discípulos obedientemente tenían que practicar lo que Cristo les enseñó. Sí, no sé si en este material pues será esperar hasta llegar allá, ¿no? No sé si el hermano Luis Sí. ya, pero pues no nos adelantemos. Sí. Bueno, pero que lo tenga en cuenta, porque es importante. Bueno, entonces, él está mostrando, en cada una de estos pantallazos, está mostrando una riqueza de una cantidad de textos que pues han sido completamente afectados, pero él no demora mucho y los quita, pero pues yo sí quería como conservarlos unos momentos para que tuviera tiempo para identificarlos y los que quisieran de pronto hasta tomar alguna nota pues también pudieran hacerlo, porque pues ya eso es como la reunión pues de una serie pues de textos importantes, ¿no? Sí, hermano, y yo creo que de pronto podemos ir un poco más despacio. Esto es como un resumen de lo que ya hemos visto, pero así como él lo tiene, me parece muy bueno la presentación. Entonces sí vale la pena ir así como está haciendo, más lento y volver otra vez a memorizar estos versículos. Claro, lo importante, Claro, hermano sí. William, ¿por qué? Porque estamos como aterrizando, ¿cierto? Como quien dice ya enfatizando la verdad y de una vez enterándonos nuevamente de por qué existe el engaño o la edición o lo que ellos quitan. En algún momento el hermano Luis creo que dijo, y Fernando dijo que, o sea, la intención de ellos, como en tantas creencias, hay una intención, entre comillas, sincera. Yo no sé si podríamos llamarlo así, y bueno, podemos llamarlo así, en que que su intención no es premeditada, ¿no? De querer cambiar algo. Podemos darle, como dice, lugar a la duda en ese sentido de ciertas personas. Pero cuando hablamos de gente erudita que está metida en esto, les hablaba yo ahora acerca de lo que es el legalismo, es poner sus ojos en estos textos, el Vaticano y ¿cuál es el otro? El Sinaítico. Sinaético. Y no mirar como el caballo, no mirar ni a izquierda ni a derecha y autodenominarse crítica textual cuando están eliminando los otros Miles. manuscritos. Entonces,
No sé hasta qué punto ellos, por no encontrar, no buscarlas o simplemente fundamentarse en estos materiales, en estos manuscritos, pues están siendo legalistas exclusivamente en tomar estos textos donde está mutilada la Biblia, ¿no? Más que en pensar que son premeditados o con intención, también yo les podría pensar que son legalistas en cuanto a traducir exactamente de esos manuscritos y no importarles pues que haya diferencias con otros en estos puntos tan cruciales, ¿no? Y no hacer nada al respecto, simplemente de manera legalista traducirlos y dejar esos textos mutilados, estos versículos. Sí, sí, comprendo lo que quieres decir, hermano William. Ellos como quien dice, dicen, el tal manuscrito no está, pero qué pasa allí que puede crear una duda para cualquier, sea creyente o no creyente? Porque si no hay, si me están diciendo, es que esto no dice tal manuscrito, entonces uno dice, y no dice tal manuscrito, entonces esto lo inventaron, ¿sí? O esto lo agregaron, o esto lo quitaron. Entonces, ¿qué tal una persona que no esté afianzada en el conocimiento de la verdad de Dios? Pues se deja arrastrar, se deja arrastrar. Entonces lo toma, se lo traga entero como un comentario marginal. Un comentario marginal, como que dice, hay este comentario, pero eso no es de la Biblia original. Entonces ahí está el problema. El problema. No, y me quedo yo aterrado, pues, entre comillas, cuando uno sale al campo a compartir de Cristo, que personas que no supone uno que le vayan a salir con con esas expresiones refutando de que la Biblia tiene equivocaciones y que ellos están en una confusión que han decidido no creer en la Biblia. Definitivamente la Biblia es una Biblia manipulada, gente que no pensaría uno, digamos, dentro de sus estudios o dentro de su preparación, le salen en ese rechazo de la palabra de Dios. Ya como el enemigo ha usado eso para sembrar aún en educados y no educados, entre comillas, para refutar el evangelio porque rechazan la supuesta manipulación de la Biblia y solamente les ha llegado eso a los oídos, pero no saben más, ¿no? Entonces yo me encuentro mucho cuando sale uno a compartir que le salen con eso y entonces ya queda uno como sin piso, porque pues uno basa su predicación y su evangelismo la basa sobre las escrituras, pero si a la persona que uno le está compartiendo ya de entrada le está diciendo que la Biblia es un libro manipulado, entonces le quieren quitar a uno el piso para compartirle de Dios. Exacto. O sea que ya hay una prevención, ¿sí? Una persona que no está afianzada en la palabra de Dios, pues viene a salir que usted habla de la Biblia y dice, no, eso es un cuento, es un invento, es una novela, ¿sí? Entonces, ¿qué tal ya la persona se parapeta en lo que está? Gracias por ese ejemplo, hermano William. Y no los encontramos, seguro que los hay. Yo me los he encontrado, ¿ya? Sí. Hermano, Correcto. Hermano Eber va a decir algo, adelante. Sí, ustedes me hacen recordar que alguna vez, no sé, a ratos me resisto a creer que todo el mundo que está equivocado tiene una mala intención. Hay gente que está tan metida equivocadamente o convencida en lo que escuchó y en lo que le enseñaron, que no tiene mala intención, pero sigue arraigado en lo suyo. Esta semana estuve por ahí en los medios, estuve viendo una discusión de un mormón con los cristianos, y el mormón, como gato patas arriba que dicen, el hombre defendiendo su posición de mormón, defendiendo su libro de José Smith, defendiendo el agregado, diciendo que eso era un hermanito, decía textualmente que el libro del mormón era un hermanito de la Biblia.
cosas, pero el hombre defendiendo con mucha tenacidad su posición. Entonces, yo no sé si ese hombre está haciéndolo con maldad o está completamente equivocado, como hay gente que yo conozco, les he comentado. Sinceramente equivocados. ¿Cómo? Sinceramente equivocados. Sinceramente equivocados. Suena muy romántico y muy lindo. Pero real, ¿no? Real. Y también recuerdo que el diablo también conoce al Señor, ¿no? Oh. Alguna vez salimos a compartir por el Paseo de Bolívar, me acuerdo mucho, y la tarea era compartir en la primera persona que uno se encontrara. Y yo me encontré con una persona de la calle, una persona estaba ahí dormido, ahí abstraído en su droga, en una banca, y comenzamos a compartirle. El Señor te ama, el Señor tiene un propósito para ti, no quiere verte así. Y fue el hombre despertando de su somnolencia y sacó de una axila, sacó una navaja y nos asustamos. Y de la otra sacó un Nuevo Testamento y nos recitó el Salmo 93 y nos recitó el Salmo 91, ese hombre. Y finalmente nos sentamos con él allí, pero tenaz, yo no esperaba eso. Esta semana estuve en un taller en el centro, haciendo arreglar un eje del carro, que es del indio, y el tipo parece un indio porque tiene trenza, y comenzamos a hablar del tema, comencé a compartirle, y de una me salió que la Biblia era aquí un libro completamente equivocado. Y comencé a compartir con él, y en algún momento él quiso acercarse, porque el hombre conoce, el tipo conoce, pero a su manera, y ese sí es como marrullero. Y el tipo alguna vez trató yo le dije, estás aquí cerquita de la primera iglesia bautista. Usted lleva muchos años aquí, yo lo conozco, y en la iglesia también. ¿Alguna vez fuiste por allá? Me dijo, alguna vez traté de arrimarme y fui allá a las vallas y quedó escandalizado viendo cómo se manejaba ese macro, ese mundo de gente. Y el tema de las ofrendas, eso lo espantó al hombre. Así que el hombre no quiere saber nada del tema. Entonces, hay gente que sinceramente equivocado, como dice el hermano William, y hay gente que no tiene ninguna intención y está abstraído y metido en su equivocación y en su error. Sí, hermano Ever, el diablo también sabe la palabra, la conoce. En la tentación de Jesús se la citó la palabra cuando no se la citó completamente. Ahí está. ¿Oyó? Eso se le encuentra a uno. ¿Saben la palabra? Se la recitan. Pero vamos a ver si obedecen. Y hay un versículo que dice, los demonios también creen, ¿cierto? Pero no obedecen. Y tiemblan. Hermanos, hay un versículo que en la charla que tuvo Jesús con Nicodemo, que son palabras de Jesús refiriéndose a las razones por las cuales el hombre es condenado. Mire, dice, y esta es la condenación. De la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Correcto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aunque el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Exacto. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando respecto de ponen peros y parapetos, como dijo el hermano ahora. Esa en lo profundo de su corazón no quieren venir a la luz. O sea, y muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, yo estuve en ese lugar antes de conocer de Jesús. Todo el que se me aparecía a compartirme de Cristo, yo le salía con una cantidad de cosas que ese pobre salía más aburrido. Y yo seguía mis pecados. Yo seguía en mi estilo de vida fuera de los caminos de Dios. Y la otra persona le hace a uno creer que uno está tan firme, pero es eso, ¿no? Es saber que uno está en pecado y no quiere acercarse a la luz para que uno mismo no sienta vergüenza de la vida, de la separación de Dios y de la vida que uno está llevando, ¿no? Claro, hermano. Fíjate que eso que acabas de decir, hermano William, viene a la luz, ¿cierto? Para que sus obras no sean reprendidas. O sea que tiene que ver con el arrepentimiento. Si no se viene a la luz, se sigue en la oscuridad. Se sigue en la oscuridad. Entonces, está justamente
hablando de que no se puede seguir en la oscuridad, sino que hay que salir a la luz. Y para salir a la luz hay que arrepentirse. Así de sencillo. No se puede seguir practicando el pecado. Amén. Así es. Fuera y suelen ser relegadas a una nota aclaratoria al pie de página, en general diciendo algo como que solo manuscritos inferiores contienen estas palabras o que no aparece en los mejores y más antiguos manuscritos. No aparecen en los mejores y más antiguos manuscritos. ¿Qué frase tan común en todas las Biblias en la que le gusta a la hermana Doris? No, ya no. No, ya la hermana Doris está actualizada, ¿cierto, hermana Doris? Sí, señor. Está tan actualizada que se fue a la de 1600, ¿qué? Dos. ¿Cuál es? La 602. La del oso. La del oso. Sí, señor. No, sí, no. Sí. No, hay que... ¿Y cómo le fue a la hermana Amanda, que el otro día nos comentó que había ya adquirido? O sea, hola hermana, ¿cómo está? ¿Cómo le fue, hermana, con la nueva Biblia que nos contó el otro día, que ya había pagado una nueva versión de la nueva versión internacional, que era la última, si no estoy mal, y que ya la habían cancelado? ¿Les llegó al fin o ya la tienen en su poder? Esa es la suscripción. Hermana Amanda, ¿me escuchó? No, creo que no está por ahí. ¿Aló? Sí. Sí. Hermana Alejandra. Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí, la escuchamos, hermana Amanda. ¿Que estaban preguntándome algo? No, sí, hermana, es que le estaba preguntando, que el otro día usted nos comentó en una de nuestras reuniones que habían hecho una compra, que habían pagado una última versión, no sé exactamente. Anticipada. Sí, antes de que saliera, o sea, que lo habían pagado antes. No, es un amigo de nosotros que ellos, cuando salió la nueva versión internacional, reformada, entonces ellos la separaron y la pagaron. No, yo no, porque a mí no me gusta la nueva versión internacional. Yo siempre he usado la Reina Valera y no la cambio. Es unos amigos, pero no sé, yo no le volví a preguntar si le había llegado la Biblia, que eso eran pocas y que la gente estaba separándola para comprarla porque iban a salir pocas. No sé. ¿Es una versión qué? ¿Una versión internacional? La nueva versión internacional reformada, dice. Imagínate, ya van a sacar una nueva versión. No. Sí. ¿Cómo irá a ir? Me da mucha pena, pero esa cuestión del interés comercial. Sí. Allí sí. hay una cosa muy delicada, hay un hilito muy delicado en el interés comercial. Sí, eso pasa. Yo le decía eso a mi amigo, pero esos están todos ilusionados en comprar la nueva versión y son varias personas. Que no, Casa sobre la Roca no es una nueva, no, es de vino nuevo. Es un amigo que va a vino nuevo. Sí. Pero yo le voy a averiguar cómo es que se llama y el nombre y todo. Yo no le volví a preguntar, pero le voy a preguntar y les cuento. Gracias, hermana, muy amable. Ok, perfecto. Bueno, entonces, a un versículo con el que me topé en mi vida cristiana, que es el Romanos 8:1. Allí. Vamos a buscar. Con paciencia ese versículo. Romanos 8:1.
Romanos 8:1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí en la 8:1. pantalla. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. La versión dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Pero no está la parte los que no andan conforme a la carne. Ah, bueno, ahí está. Ahí está. Vaya usted a saber por qué le quitaron el andar conforme a la carne. Fue un poco conflictivo y ahí fue cuando alguien me dijo en mis inicios de vida cristiana, alguien se acercó y me dijo, en este versículo hay unas, ¿cómo diría yo? Dice que algunas Biblias no lo tienen y bueno, yo en esa época no estaba en el nivel, digamos, de ponerme a investigar eso. Y pues viene uno con esto de la gracia, ¿no? Con esto de que somos salvos por gracia, independiente que en algún momento, bueno, esa fue la meditación mía, ¿no? En esa época, que en algún momento la persona está en pecado, pero no significa que va a ser condenada. ¿Sí? Digamos que para el que quede completamente en la gracia y se encuentra con este versículo, pareciera que estuviera diciendo que a menos de que tú andes en el Espíritu o conforme a la voluntad de Dios todo el tiempo, no encontrará, digamos, no tendrá ninguna condenación. O sea, hay como una... obviamente este está en la Biblia Reina Valera, pero yo más adelante lo entendí como si fuera cuando una persona está sin Cristo, como es lo que leíamos ahorita en San Juan 3:19, no los que están huyendo de la luz, sino los que llegan a la luz buscando que sus obras verdaderamente sean reprendidas y luego arrepentirse. Es esa parte, pero la Biblia textual, ahí yo la busco, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías, dice en la Biblia textual. Pero esta parte sí hace como ¿cómo se diría? Una recomendación o una aclaración, los que no andan conforme a la carne. Eso no lo dice, ¿cierto? Es la Biblia textual, ¿cierto, hermano William? No, esa es la parte que tiene mutilada allí. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está mutilado. Pero mira que en el contexto de Romanos, desde el versículo 8, 4 en adelante dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, justicia de la ley, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y sigue. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira cómo está la explicación de lo que es el andar en la carne. Así ¿Sí o no? Está. Entonces, si lo motilo, entonces la persona queda, no, pues sigo andando en la carne porque ahí no dice que no debo andar en la carne. Tremendo, ¿no?
Sí, sí, este mismo fenómeno lo hemos visto en otros versículos que más abajo respalda lo que ellos han mutilado arriba. Sí, no, es que, pero te digo, allí hay subjetividad, como quien dice, buscándole el quiebre de las cosas. No, la palabra de Dios es verdad, no se puede, la verdad de Dios no se puede controvertir. ¿Sí? Dios es un Dios verdadero, y si Él dice sí, sí es sí, y si dice no, no es no, no más. No hay sino sí y no. No puede haber sí y no a la vez, sino sí o Término no. medio. Exacto, No hay hermano. término medio. ¿Y Hermano, qué dice término medio? Que a los tuyos, ¿qué? Los vomitaré en mi boca. Amén. Sí, Ah, bueno. Señor. Entonces, o se es sí o se es no. Es que es contundente. La palabra de Dios es muy clara. Y es espada, ¿no? Es espada. O sea que la palabra de Dios corta y penetra. ¿Sí? El alma y el espíritu. Y dice, oiga, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que ahí está. ¿Sí? Está discerniendo cuáles son los pensamientos, cuáles son las intenciones de la palabra de Dios. Llega y corta, y corta. Es la tajante. única que parte el alma y el espíritu. Ah, Es la única. eso, hermana Olga. Parte. hermanos, Parte Dos filos. las coyunturas y el tuétano. Los tuétano. tuétanos. Sí, O señor. sea, es tajante. Es tajante. Y es viva, es una palabra viva, permanente, es eficaz. ¿Sí? O sea que produce sus resultados. Entonces, si se mutila, si se anula, si se le aumenta, se le quita, pues pierde su eficacia. Hermano, ¿qué iba a decir? sí, sí, estoy viendo aquí la nueva traducción viviente, la misma cita bíblica, Romanos 8.1, en la parte B, no aparece. Ah, bueno, Tienes ya tiene. engañando de esta Biblia también. ¿Sí o no, hermano? La traducción viviente, la parte B, no aparece. Entonces, ¿les conviene o no les conviene? ¿Les conviene que se vive en la carne o que no se vive en la carne? Es una pregunta. No sé si esperan que uno lo suponga, lo asuma, Ajá. ¿Eh? Y el contexto está diciendo, está aclarando qué es vivir en la carne y qué consecuencias tiene el vivir en la carne. ¿Sí o no, hermano? Ah, bueno. Pero en los otros versículos sí aparece la clasificación de la carne, de lo que Sí, es vivir en la carne. hermano, buena, Olga. Hermano Ever, tú que tienes la versión, esa Biblia ahí. Ojo, Romanos 8.1. Lea el contexto. Ahora pues, la Reina Valera, Romanos 8.1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Da igual, o muy parecida en la nueva traducción viviente. Pero esto que sigue no está, porque ahí corta esta Biblia, nueva traducción viviente, y pasa al versículo 2. No aparece lo que voy a leer, que es lo que estamos hablando. No aparece. Los que no aman conforme a la carne, sino conforme al espíritu. El 3, ¿qué dice el 3? De esa primera parte pasa al versículo 2. Dice así, la nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Punto, no dice más. O sea que hay que seguir andando en la carne. Tremendo, ¿no? Por lo tanto, ya no hay Y en el condenación 3, para... ¿qué dice? No, sigue otro tema. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, larguísimo, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Está más aumentada que la Reina Valera, ¿sí o no? Está más aumentada, versículo 3. Ever, cuéntanos allí, que tienes esa Biblia, ¿qué dicen los versículos 5 en adelante? Del 5 hasta el 5 en adelante. 8. Sí, 5 al 8. Al 9, el 5 en adelante dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Pare allí. Fíjate que no menciona la carne, ¿cierto? La están reemplazando por la naturaleza pecaminosa. Sí, pero ¿qué te digo ahí? ¿Qué te digo? Fíjate que no menciona la carne, una persona puede pecar, ¿sí? Claro. Puede pecar por la carne. Puede seguir en la carne. Por la Claro. carne, fíjate que no la mencionan.
Porque hay pecado que está en el cuerpo y pecado que está fuera del cuerpo, eso dice la Biblia, ¿cierto? Entonces mira la importancia de estas motivaciones. El 6 sigue muy interesante. Dice, Sí. en Romanos 8:6, en la nueva traducción viviente, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y la paz. No habla nada de la carne, o sea que mira cómo mutila, ¿no? Puede seguir en la carne entonces, según ellos. Bueno. Reemplazan la carne por naturaleza. Por naturaleza pecaminosa. Bueno, después hablamos de esta, se metió en algo un poco profundo, ¿sí? Estamos hablando de naturaleza pecaminosa. Sería bueno reflexionar sobre esto porque hay muchos, y yo, pues, no sé, he oído y he leído de muchos que dicen que el hombre está constituido con una naturaleza pecaminosa. Hay mucha tela que cortar, ¿sí? Después nos metemos en este tema, pues no es el tema de que estamos hablando, pero como se mencionó allí, esto de la nueva versión internacional, esa Biblia, entonces después hablamos de eso de la naturaleza pecaminosa, porque hay mucha tela que cortar allí. ¿Correcto, hermanos? ¿Les parece? Una cosa de la que habla el apóstol Pablo, hermanos, es acerca del hombre espiritual y el hombre carnal. Ajá. Entonces, resulta que yo he entendido este versículo como la persona antes de Cristo y después de Cristo, porque él hace una aclaración que respecto del que tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Y el que no lo tiene, ¿sí? Dice, vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, parece que en ese momento el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no lo tiene. Pero más adelante él habla acerca del hombre espiritual, bueno, eso en Corintios creo, habla acerca del hombre espiritual y el hombre carnal. Hemos entendido que el hombre espiritual es el que tiene el Espíritu Santo, y el hombre carnal lo tiene también, pero ha caído en pecado. O sea, el hombre carnal es el que, siendo cristiano, cae en pecado. Entonces, pero en este tema de Romanos 8:1 parece que estuviera hablando del que no tiene el Espíritu Santo, o sea, del que ni siquiera es salvo todavía. No del que, siendo cristiano, está andando en pecado y por eso va a tener condenación, ¿sí? Esa es la parte, pues, que yo interpreto acerca de que no está hablando de los cristianos que andan en pecado, sino del que no tiene el Espíritu Santo. Y por eso, obviamente, está conducido en su totalidad por la carne, ¿no? Tremendo. Bueno, hoy la sesión ha sido muy particular, mis hermanos. Siga, hermano, el remate allí, pues, en esa Biblia, con los versículos, el 8. No, es muy interesante. Estoy buscando, permítame un segundo, busco aquí notas. Romanos 8. Hermano Héctor, hermano, perdón, ¿y esa es su Biblia de cabecera? No, yo tengo todas, hermano. No, yo me quedo como la hermana Amanda. Yo me quedo con la Reina Valera. Venga. Hermano Ever, si es su Biblia de cabecera, usted, ¿cuál es la que pone en la almohada? No, yo me quedo como la hermana Amanda. Yo no cambio mi Reina Valera del 60. Aquí tengo varias, no tengo varias. Aquí estoy curiosando aquí en la Dios habla hoy. Igual, llega hasta la parte A del versículo 8:1, perdón, el capítulo 8:1 de Romanos. Y voy, porque estaba leyendo también por acá adelante lo que sigue en el remate que está diciendo don Héctor. Dice, muy interesante, el versículo 10 de ese capítulo 8, dice, y Cristo vive en ustedes,
Entonces, perdóneme, el hermano William está haciendo está haciendo una aclaración o un supuesto, debemos suponer o debemos Sí. entender, darlo por Sí. entendido, Sí, pero sí, ahí yo pienso que eso tiene que ser muy claro, muy definido, y no debemos claro, asumir ni claro, suponer, sí, ahí es muy clara. sí. Versículo 10 dice, y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Mm. Es complicado ese tema. Sí, Porque sí, sí. ustedes ya fueron hechos Tremendo, justos. ¿no? Entonces viene una cantidad de cosas ahí, ¿no? Se pierde la salvación o no. Entonces, Sí. el Exacto. que ya es salvo Exacto. puede andar en su ley, no sé. El tema es polémico. Sí. El 11, versículo 11, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. El 12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Definitivamente creo yo que están reemplazando la carne por la naturaleza pecaminosa. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. El 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso nos dice toda la gente inconversa. Yo también soy hijo de Dios. Yo también creo en Dios. Eso nos dicen todas las que uno le quiere compartir. Yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios. Sí, Yo no le hago para hermano. nadie. Hermano Weber, usted toca puntos álgidos, ¿no? Álgidos. Una cosa es ser hijo de Dios, ojo, ser hijo de Dios. Otra cosa es ser criatura La de Dios, criatura de Dios, correcto. ¿no? Porque el que es hijo de Dios es engendrado no de carne ni de sangre, o sea, no es engendrado por humanamente. Como que hubo una relación allí biológica entre un hombre y una mujer y tuvieron un hijo. Pero vamos a ver si ese es hijo de Dios. De naturaleza incorruptible. Ah, el que ha sido engendrado no de voluntad de carne ni de Nuevo varón. es de naturaleza incorruptible. Mira, hermanos, fíjate que el Hijo de Dios es el que ha sido engendrado no de voluntad humana. No lo engendró el hombre, sino que Dios mismo lo engendra. ¿Sí o no? Así es. Ah, bueno. Amén. Entonces ese tema de la naturaleza ahí es cosa seria, ¿no? Hermano Ever y Amén, hermano amén. William. Sí, Bueno, sí. sí, eso no es así, pues, pasadito por ay, no, son cosas fundamentales, son cosas profundas de la verdad, ¿sí? Que no se puede ir pasando por encima de ellas, ¿sí? Simplemente es ¿cómo es que dice ahí? Es una voluntad pecaminosa, ¿qué dice? Y Sí. hermanos, estar conectados con el Señor o saber su voluntad sencillamente es mucho avance, es mucha garantía. Sí. Cuando usted pueda, a veces dice, hay un dicho por ahí que dice que a veces queremos saber cuál es la voluntad del Señor para yo hacer la mía. Muy triste, pero es verdad. ¿Ah? A veces queremos saber cuál es la voluntad del Señor. Ay, ¿Qué no, quiere el Señor? Para yo hacer la mía. Y esa no, es muy cruel y muy dura. no, tremendo. Dice el versículo 16, pues su espíritu se une al mío para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar del sufrimiento. Queremos un evangelio y una vida cristiana light. Sí, hermano, vea, eso que acaba de decir, su espíritu se une al mío. Pues, ¿qué te parece que no hay ninguna compatibilidad? ¿Sí? Entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Por eso Dios nos dice, hay que nacer ¿cómo dice la palabra? Que hay que nacer, ¿qué? Del Espíritu Santo, no dice del espíritu humano. Del agua y del espíritu. Pero dice, hay que nacer del espíritu de Dios. ¿Cierto? Dice muy clara la palabra. Eso es lo que Nicodemo no puede entender. No dice, tiene que nacer otra vez del espíritu humano.
Necesita volver a renacer del Espíritu. No, Señor, es del Espíritu Santo, el Espíritu que Dios nos da para tener el nuevo nacimiento. Hay que nacer del Espíritu y está en mayúscula. Ahora el Espíritu está con mayúscula. Nacer del agua y del Espíritu. Uy, violencia por allá. Entró los desbloqueo. Un comentario de mi Biblia, del versículo 16. Es un comentario tradicional. Dice el comentarista, acerca del versículo 16, dice, las escrituras definen a los hijos de Dios como aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y han sido regenerados. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No existe fundamento bíblico para suponer que todos los seres humanos son por naturaleza hijos de Dios. Por el nuevo nacimiento, los pecadores no solo se convierten en santos, sino que son adoptados en la familia de Dios como hijos e hijas. Quiero decirles que un día, en una clase de caballeros, un hermano se me encrespó y se me puso serio porque yo dije que yo era santo. Entonces me tocó con plastilina explicarle que santo no era el que estaba allá en el templo católico romano de yeso y con una cara así demudada. Y me tocó explicarle que santo es el que es infalible y que tiene aureola. Y me tocó decirle que santo es el que está apartado para el Señor. Y que está en carne y hueso y que es susceptible, que falla, pero inmediatamente se arrepiente y vuelve al Señor. Qué lío para que la persona entendiera ese tema. No. Hay temas de mucho cuidado. Claro, hermano. Santo es un separado de Dios. Santo es un separado de Dios. Lo separa. Lo separa. O sea, hermano, ¿sí? Sí. No es un beato. Que él entendía que algo. era una veladora a usted, ¿o qué? ¿Cómo que llama la que han beatificado en Antioquia? La última que han beatificado en Antioquia, ¿cómo que llama? Allá beatificaron una. O sea que el hombre la hizo santa. El hombre la hizo santa. Imagínate cómo el hombre va a santificar. Un aporte. Ajá. Sí, un aporte. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros nos hacemos santos. Mientras estemos en la carne no somos santos, pero por medio... Para poder calmar al hermano me tocó decirle que él también era santo. No, pues hermano, usted, esto que santifican cada rato, sí, la María Teresa de Calcuta y no sé qué más, y una que hay en Antioquia, que no me acuerdo cómo se llama. Sí. Lo beatificaste. Que la beatificaron. ¿Qué tal que el hombre sea el que santifica? ¿Qué tal que el hombre sea el que santifica? Pues entonces santifiquémonos a todos. ¿Sí o no, hermano? Es lo que hizo William, ¿qué decías? Sí, hermanos, que lo más reciente es la beatificación de José Gregorio Hernández. Tremendo, fue médico. Y no. Me pareció, pues... Curandero venezolano. Ustedes saben que bueno, nos salimos en el tema, pero bueno, esto no hace importa. agradable también la charla. Sí. Ustedes saben que el nombre de José Gregorio Hernández como espíritu es usado por los espiritistas. Por los brujos. Con esto de que él hace operaciones y sanidades en la cama del enfermo. Entonces, si antes proclamaban de que esto era una verdad, ahora que el Papa lo ha beatificado, pues imagínense la fuerza que va a coger esto, ¿no? De que realmente ese espíritu de él puede ir y hacer operaciones a la gente. Y yo he escuchado gente que da testimonio de que eso sienten la presencia de ese ser espiritual, y sabemos pues como cristianos que eso es una oportunidad de Satanás para que envíe sus demonios a gente que puede quedar hasta poseída, ¿no? Sí, señor. Obra de demonios. Sí, entonces si hay mucha gente en necesidad que no busca a Dios, ni siquiera a los médicos, y se atreve a ir a buscar ese tipo de experiencias. Esa es una práctica ocultista, hermanos. Practicar espiritismo, que eso es una práctica ocultista.
tremendo. Era la Finalmente- hermana Laura, pastor. La hermana Laura es la beata de Medellín. Ah, exacto, hermana. Exacto, Que precisó. decían la hermana Laura. Sí, sí, en Antioquia ya la beatificaron. Imagínate, pues. Exacto. No, no, Sí. no, 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 no. No, 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 tremendo. Y lo del hermano William es cierto. Una vez les cuento rápidamente una experiencia. Fuimos a visitar un amigo y nos va contando que la mamá había llegado a operarla a José Gregorio Hernández y que eso es un ritual y todo eso. Y nos contaba que ellos estaban en el segundo piso de esa casa cuando llegó espiritualmente. Él nos decía, yo sentí cuando llegó los instrumentos quirúrgicos y todo. Nosotros no podíamos creer y nos contaba que eso es real, pero esto son cosas ocultistas que Ocultistas, correcto. existieron y correcto. todos los instrumentos quirúrgicos como se movían y todo, tremendo. Sí. Mi esposo y yo salimos corriendo de esa casa. No, pues si quiere, hermana. Porque es que para hay más. gente que esto lo cree a los ojos cerrados, ¿sí? Y practican. Sí, es En tremendo. Venezuela hay un culto a este José Gregorio Hernández. Y eso lo tienen como el médico y bueno, y allá, pues en muchas partes practica el ocultismo. Pero en Venezuela le comento pues que eso cunde, ¿ya? Esa cuestión de santerío y toda esa cuestión de toda esa obra satánica, hay mucha gente que practica eso. ¿Mm? Exacto. Sí, señor. Bueno, hermanos, Listo, hermanos. yo creo que, digamos que la sesión de hoy ha sido muy particular. Muy elocuente. Ha sido bastante participativa, qué bendición. Y pues como ya estamos viendo una serie de versículos ya a nivel de resumen, de hecho algunos de ellos no los hemos tocado, entonces yo creo que la semana que viene vamos a mirar aquellos versículos de este resumen que nos muestra el hermano Damián Jofre, que de pronto no hayamos estudiado, que no hayamos como analizado, para que vamos quedando como sin huecos, digámoslo así, como sin huecos. Pero creo que ha sido una sesión muy interesante de la participación de todos los hermanos. Por favor, no vayan a resistir la siguiente sesión, así que podamos estar todos aquí en este espacio. Muy bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario y la oración de una vez para ser despedidos. Pues solamente seguir orando por los enfermos que sean sanados, que los que están en salud no caigan en estas cifras tan horribles que están dando acerca de los contagios. O sea, toda esta situación social de Colombia, en cierta manera, opacó lo del virus del COVID. Todavía, pues, es muy respetable aquellas personas que todavía no se acercan para hacerse aplicar la vacuna. Pues eso también hay una contradicción o también en ese sentido, ¿no? Hay unos dentro Desconfianza. que no, otros que sí. Y pues es muy respetable la posición de muchos y sí, orar por los, también planteo la necesidad de seguir orando por el presidente, Sí. independiente de la persona en sí misma, aunque sabemos de que como ser humano está sufriendo mucho. Junto Claro. con su familia, con su esposa, con sus hijos. No es fácil tener que recibir todo eso y pedirle a Dios sabiduría para todos estos funcionarios y aún los que están en el comité de paro para que realmente, pues, quién sabe qué tantos de ellos realmente sean cristianos, tengan el Espíritu Santo, pero aún desde afuera el Espíritu Santo obra en los corazones, Amén. mostrándonos que somos pecadores. Esa es una de las funciones que Dios hace por medio de su Espíritu, aún a los que no están convertidos, ¿no?
Entonces, sí, que es mi Sí, gracias hermano William por comentario en este momento. por la reflexión. Yo le invito a que nos dirija en oración y como dice el Señor, que es el sabio, dice, ore por los gobernantes. ¿Ya? ¿Verdad? Que si Dios nos dice ore por los gobernantes es porque hay que orar por los gobernantes. Sí, por las autoridades que están en la eminencia, por las autoridades que están en la eminencia. Para que podamos vivir quieta, reposadamente, con toda piedad y honestidad. Dios les dé sabiduría para gobernar. Sí. Recuerdo un mensaje, tal vez dos, del pastor Richard, hablando de la autoridad, ¿no? A veces vemos al señor que está en la puerta filtrando el acceso a cualquier dependencia, lo vemos como muy pequeñito, como me creo como superior, como más estudiado, como más de mejor perfil, y esa persona tiene toda la autoridad para estar en esa puerta. Entonces orar por nuestras autoridades, todas las que haya, para que el Señor les dé sabiduría y les dé honestidad, eso es clave. Y la otra que quiero decir, estamos tan distraídos con el tema del problema social nacional que hemos ignorado lo que está pasando, lo que viene hace un año. Y el COVID está disparado más que nunca. Estamos distraídos con el otro tema, ya no nos extraña el vecino que le dio o el amigo o el conocido que se murió, pero está disparado el tema. Esta semana se murieron como 2 pastores. Hay otro pastor que es del Bautista también, Álvaro Gordon, que se le murió la esposa. Escuché que ayer estaban diciendo, él es de San Andrés, ya estaba él estudió en el seminario aquí en Cali, y por aquí estuvo en varias iglesias nuestras ayudándonos. Álvaro Gordon, él está muy mal, está como intubado y se le murió la esposa. Él ni sabe que le murió la esposa. Entonces, tenemos que orar por el tema y no despreciar lo que está pasando afuera. A veces queremos salir y queremos que no haya pico y cédula y que no haya toque de queda, pero tenemos que ser conscientes de eso. Y el tema de la vacuna, ese tema no debería ser polémico. Me dicen los médicos, conocidos, clientes míos, es una opción que hay, ¿por qué la voy a despreciar? Bueno, hermano, y hablando de autoridad, por algo dice el Señor, dice que por algo llevan la espada, ¿no? Bueno. Dice, hermano William, ¿nos dirige en oración? Amén, hermano. Bueno. Cerremos nuestros ojos, digámosle a Dios por este momento, que sea Él poniendo nuestros pensamientos, imágenes, situaciones en las que podamos pedirle a Dios, nuestro Santo Rey, poderoso Rey, que sea Él interviniendo, Señor, Padre, en este momento, en cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, en los hermanos de la iglesia, en sus familias, en aquellas personas, Padre, que conocemos o que hemos oído, Señor, que están con esta enfermedad, Padre. Ante todo, gracias porque si algunos de nosotros ya hemos pasado por eso, seguimos, Señor, todavía aquí para tener este plan y este propósito de servirte y de hacer de esta sociedad algo mejor, Señor, que seamos esas luces puestas en lo alto, esa sal que realmente muestre tus bondades, tus misericordias a través de nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos lleva a toda verdad, que es el que a todas luces manifiesta tu presencia y tu reino aquí en la tierra, Señor, que se está formando. Padre, oramos por las autoridades, como dice en tu palabra, ellos están puestos para hacer el bien. Y lo único que recibimos son mensajes malos, mensajes contrarios. Sabemos, Padre, que estos gobernantes son hombres, pecadores, como lo hemos estado viendo en tu palabra en este día, Señor. Personas que muchas de ellas no confían ni han puesto su vida a tu servicio, Señor, pero están ocupando un lugar de autoridad, Padre. Ese lugar de autoridad te pertenece a ti, Señor. Gracias porque tú quieres hacer a través de ellos, con la voluntad de ellos o sin la voluntad de ellos, tú quieres ejercer justicia, Señor, a través de esos puestos de autoridad. Pedimos por ellos que tengas misericordia, Señor, de nuestro país, que sigas obrando sanidad, que sigas tú, Padre, poniendo tu mano de misericordia sobre todos aquellos que están
ahora mismo en una cama, Señor, en una clínica, o están en una cama en su propia casa porque no hayan un lugar para ser llevados a las clínicas, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras esposas, familiares, Señor. Permite que la palabra, que el corazón del hombre en medio de estas circunstancias no se endurezca, sino que por el contrario, Señor, se ablande, que haya este discernimiento, esta necesidad, Padre, de buscarte, de buscar a tu Hijo Jesús, Señor. Que la gente no se endurezca, Padre. Permite, Dios, que aún estas circunstancias, Señor, nos lleven más gente a los pies de Cristo, Señor, y que nosotros podamos ser esos instrumentos tuyos, Padre, para hacerlo. Gracias, Padre, por este tiempo, por este estudio de tu palabra, por la participación de cada uno de nuestros hermanos, por la vida del hermano Luis Fernando, nuestro hermano Alcalá, Señor, que son estas personas que tú has puesto y cada uno de los que participamos. Gracias, Padre, por este resto de día. Permite, Dios, que podamos estar también en el servicio y haz que nuestro corazón y nuestras mentes estén atentas, Señor, a tu palabra a través de la predicación del pastor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Amén, amén. Gracias, mi hermano, por esa oración tan especial. Que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones para todos y nos vemos entonces, mis hermanos, dentro de 8 días para continuar. Muchas gracias por su presencia. Gracias, hermanos. Dios bendiga. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bueno, Un abrazo para todos. Amén. bueno, Felicito, un gusto verlo.